Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, alumnos, buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes, muy Buenas bien. tardes. En primer lugar, creo que corresponde que nos felicitemos a todos nosotros, ¿eh? Porque estamos haciendo patria. Bueno, feliz Día de la Virgen para todos. Gracias, profe. Buenas tardes, ¿me están escuchando? Buenas tardes, profe. Perfecto. ¿Se me ve bien y se me escucha bien, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo andan todos bien? Y estamos como la profe. Yo estoy Bueno, afeitada. Sí, de vuelta otra vez. No sé si es por el aire, el calor, No, la verdad que es por el tema del clima. O sea, estás en ambiente frío, salís al calor, entras al frío, te vas al sol y tal todo cual, eso. tal cual. Con refrené compuesto estoy yo. estimados, dos cuestiones o tres cuestiones que me parece que son importantes aclararlas antes de empezar la clase. Nosotros hemos subido hoy, chicos, con la intención de desarrollarlo hoy, una guía de trabajos prácticos al cual denominamos Guía Integradora Unidad 13, Unidad 14. En realidad, no está mal denominado esto, ¿por qué? Porque esta guía que está visibilizada respecto a la unidad 14, en realidad es la aplicación de los conceptos teóricos de la 13 y la 14, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa guía es la guía que vamos a tener a disposición para trabajar hoy. Hago también otra expresa salvedad, y esto no es, digamos, azaroso, sino que es algo que siempre lo tratamos de promover en el sentido de incentivar un poco el espíritu el espíritu entusiasta de ustedes, y bueno, que traten de resolver ustedes algunos ejercicios. Razón por la cual, chicos, quiero ser concreto. Hemos resuelto de esa guía integradora de la unidad 13 y 14, hemos resuelto solamente dos ejercicios de IVA y dos ejercicios monotributo. Claramente con el objetivo, chicos, que la idea es que ustedes, utilizando los conocimientos de la teoría, más las normas que la tienen a disposición, más el esquema de estas resoluciones, intenten resolver de motus propio los demás ejercicios que integran esta guía práctica de la unidad 13 y 14. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, profe. Estamos. Bueno. Segunda cuestión, chicos. Por lo que creo yo, nos queda por desarrollar de punta a punta el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que literalmente es lo que no hemos dado de la unidad 14. Hemos desarrollado, entiendo yo, el punto 1 de la unidad 14, hemos desarrollado el punto 2, hemos desarrollado los puntos 3 y 4, nos falta la unidad 14. Y entiendo yo que hemos tocado muy, digamos, sucintamente norma de facturación y registración, Sí, profe. cuya normativa ustedes también la tienen a total disposición en la plataforma. Dicho todo esto, chicos, objetivo de la clase de hoy es, llámese primer módulo, desarrollar la parte teórica del monotributo. Segundo módulo, resolver los ejercicios de la unidad 13 y 14, los que están subidos a plataforma, o sea, explicar la resolución. Y por una cuestión de índole estrictamente personal, chicos, hasta las 16:45 voy a dictar la clase. ¿Estamos de acuerdo? Porque a las Sí, profe. 17 tengo un compromiso personal que es impostergable. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, profe, de 10. Bueno, y obviamente también hago acá la expresa salvedad. Nosotros el día viernes vamos a tener clase común,
En esa clase común vamos a tener como objetivo resolver la guía práctica de la unidad 15, que todavía no la hemos subido a la plataforma. Y finalmente, entiéndase que el día viernes, resueltos la guía teórica de la unidad 15, ya lo que se dé hasta ahí es lo que va a entrar en el tercer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Nos va a quedar por desarrollar solamente la guía de estudio de la unidad 16, que la vamos a dar después del parcial en una actividad, llámese extraáulica, o sea, mi propuesta sería el día miércoles 22, que es una fecha en la cual tenemos cierta tranquilidad, me parece, y ya no estamos tan cerca de la fiesta para dar esa unidad 16, y ahí se terminaría el programa. Así que esta es la programación de muy cortísimo plazo, y obviamente ya aclaramos que el día miércoles 15 es el tercer parcial, y el viernes 17 es el segundo y último recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, chicos, antes de empezar la clase, preguntas, consultas, recomendaciones, sugerencias. Como dicen los sacerdotes cuando van a casar una pareja, digo en otro sentido, el que hable ahora o calle para siempre. ¿Conocen esa formalidad, no es cierto? Lo digo en un tono humorístico, chicos, no quiero que lo tomen Menos mal, profe. como un tono, no quiero que lo tomen como con sentido sancionatorio, ¿me entienden? Bueno. Sí, profesor. Y otra cosa, chico, particular que te me olvidé de citar, junto con el material, junto con la guía práctica de la unidad 14, hemos subido, chicos, la reforma que se hizo al monotributo dentro de lo que se denominó una especie de ley ómnibus, que es el régimen de sostenimiento o régimen de alivio fiscal. Es decir, esto lo voy a explicar para que razonablemente nos ubiquemos dentro del contexto, cuál es la trascendencia que tiene ese régimen de sostenimiento del monotributo, que fue una suerte de salvoconducto que utilizó el Estado y después utilizó la administración fiscal para establecer una suerte de régimen de transición entre la vieja ley y la nueva ley que surgió por esta modificación. Todo esto, chicos, lo tienen en la plataforma para, obviamente, leerlo y analizarlo y trasladar sus inquietudes y sus dudas a partir de la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos? Bueno. Sí, profesor, sí. Chicos, ¿qué es el monotributo? A decir verdad, y esto yo ya voy a contar una anécdota personal, si se quiere. El monotributo se implementa en el año 1998, porque había hasta ese momento, en ese momento particular de la vida, llámese económica y tributaria de la Argentina, había un gran clamor popular, pero no popular en el sentido de que el pueblo entero lo pedía, sino un gran clamor por parte de gran parte de los sujetos económicos que decían, hablaban y sostenían con una cierta lógica, una cierta, podríamos decir, un análisis realista de la situación fiscal de ese momento, se quejaban de la excesiva rigurosidad de las normas fiscales atinentes a lo que es el impuesto a la ganancia, de la excesiva rigurosidad de las normas previsionales atinentes al régimen de autónomos, de la excesiva rigurosidad y el costo administrativo que conllevaba a pequeñas empresas. Cuando digo pequeña empresa, hablo de pequeños comercios, de pequeños cuentapropistas individuales que hacen servicios personales, o profesionales recién recibidos con una escasa, podríamos decir, antigüedad, y que recién empezaron a incursionar dentro del desarrollo económico y social. El clamor era que se
necesitaba la Argentina, y esto era compartido, podríamos decir, por toda la doctrina y por todos los tributaristas de cierta entidad en ese momento, necesitaba la Argentina de un régimen simplificado que facilite el cumplimiento tributario y fundamentalmente evite el costo administrativo de cumplir con todas las normas. ¿Por qué? Porque la lógica era, si no existía el régimen simplificado, una persona que tenía que estar inscrito en ganancias, tenía que estar inscrito en IVA, tenía que cumplimentar con el régimen de autónomo de la ley 2441, y todo esto no solo era excesivamente, podríamos decir, confiscatorio en términos económicos, sino también excesivamente costoso en términos administrativos. Es decir, desde el pequeño, por mínimo que sea, agente económico necesita un contador que lo asesore para liquidarle ganancias, para liquidarle IVA, para liquidarle autónomo, etc. Entonces, a consecuencia de todo esto, y yo creo, y lo digo con total honestidad intelectual, que ese régimen de monotributo que se implementó mediante la ley 24 del 77 tenía dos grandes ventajas, si se quiere. Primero, era un régimen simple, era un régimen sencillo. Literalmente podía decirse ahí que un pequeño comerciante, un cuentapropista que recién iniciaba incipientemente su actividad, un médico, un odontólogo, alguien que recién iniciaba una actividad con incipiente importancia económica, hasta podía ser él mismo quien se adhiera por los procedimientos normados y quien cumpla mensualmente con esa cuota única, que tenía además obviamente la gran ventaja de la simplicidad. Uno se encuadraba en el monotributo, se encuadraba en una categoría que era de fácil opción, y pagando mensualmente uno podía decir, mire, yo sé que con esto estoy al día, es decir, cumplía con las obligaciones fiscales, consistente en IVA, consistente en ganancia, cumplía con una obligación que era depositar su autónomo, que era lo que le iba a asegurar en algún momento dar beneficio jubilatorio como aportante activo, y tenía otro ingrediente adicional, que no es menor en términos de solucionar necesidades básicas de una persona humana, que era la cobertura de una obra social. Es decir, el aporte que se hace dentro del monotributo equivale al aporte exigible por la aplicación de la ley 23660, que es el régimen nacional de obras sociales. Chicos, por todas estas cuestiones, que además se observaba de la conveniencia, podríamos decir, se observaba de la eficacia que había tenido esta herramienta en las arcas fiscales. ¿Por qué? Pues por aquellos años el índice de morosidad estaba en no más de un 5 o 6%, es decir, de todos los monotributistas que se habían inscrito en el año 98, el índice de cumplimiento era del 94-95%, es decir, se cumplían los objetivos básicos de cualquier administración tributaria que pretende ser eficiente busca, que es que las personas que potencialmente se puedan inscribir se inscriban, que inscribiéndose paguen y que ese pago sea la fiel expresión de su capacidad contributiva. ¿Por qué digo esto respecto al monotributo del año 98? Porque lamentablemente, y acá soy objetivamente crítico, todos los cambios que se fueron sucediendo a partir de allí, lo único que fueron introduciendo es cada vez mayor cantidad de reglamentaciones abusivas, distorsivas. La autoridad fiscal cada vez exigió que el monotributista genere información de carácter cuatrimestral, después se hizo información de carácter semestral, es decir, se abandonó lo que sería el objetivo rector de este régimen, que era justamente que el pequeño comerciante, el pequeño cuentapropista, la persona que desarrolla una profesión liberal independiente, prácticamente él podía adherirse por sí solo y cumplir la normativa por sí solo. Es decir, a partir de toda esta maraña burocrática, que a mi leal saber entender ha sido absolutamente contraproducente y ha distorsionado el objetivo de este régimen, no solamente el monotributista necesita de la asistencia de un contador, sino que además, si nosotros revisamos los guarismos de eficacia y eficiencia recaudatoria, hoy es difícil que podamos decir que un monotributista
verifica un grado de cumplimiento, o mejor dicho, verifica un grado de morosidad que dista muchísimo de ese 5 o 6% que caracterizó el monotributo del año 98. Ahora, chicos, dicho esto, y nobleza obliga, tenemos que ser claros y concretos. Hoy tenemos que obrar conforme a la normativa vigente y obviamente, y esto lo digo ya con pleno conocimiento empírico, el monotributo en sus distintas facetas básicamente es un régimen simplificado. ¿Por qué? Porque unifica en una sola cuota, como dije, el pago de IVA, el pago de ganancias, el pago del régimen de trabajador autónomo y le garantiza al contribuyente adherido al monotributo la cobertura de una prestación de obra social equivalente a la aplicación de la ley 23660. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué es el monotributo, chicos? Como lo acabo de sintetizar, es un régimen simplificado cuyo objetivo es, mediante el pago de una cuota única, Hace más simple y hace, por ejemplo, cumplir con las obligaciones. Lo que dice en la guía es absolutamente la fiel expresión de la verdad. El objetivo es simplificar el pago de los impuestos de los pequeños contribuyentes, estableciendo un régimen integrado que abarca IVA y ganancias, régimen de la seguridad social y obra social. ¿Qué significa esto, chicos? Que mediante esa cuota mensual el contribuyente adherido paga IVA, paga ganancias, paga régimen de autónomos y paga la cobertura de la obra social para él mismo. Un par de consideraciones atinentes a esta cuestión, chicos, y es importante saber. Claramente, cuando decimos que paga dentro de la cuota única, paga la obra social, claramente la obra social que él está pagando es la que le corresponde a él, solamente a él como persona humana. También es bueno sintetizar diciendo que si la persona humana que se da el monotributo desea ampliar la cobertura de su obra social a su grupo familiar primario, podríamos decir cónyuge e hijos, la ley le da la posibilidad de adherirlos y pagar una cuota adicional por cada uno de los adherentes de este régimen. Entonces, ¿cuál es qué es lo que tiene de novedoso el monotributo respecto a esta posibilidad de que se adhieran las personas humanas, la sucesión indivisa por un cierto lapso y algunos emprendimientos, llámese productivos, que no sean de más de 3 personas, y a los socios adherir a una cooperativa de trabajo? Bueno, lo que tiene en particular, chicos, que el monotributo lo que hace es, si se quiere, define expresiones de capacidad contributiva que son absolutamente innovadoras en la materia. Cuando nosotros decimos una persona se inscribe en ganancia, es porque claramente la expresión de ganancia es la que surge de la propia ley. Cuando decimos los rendimientos, renta de enriquecimiento, estamos hablando de una capacidad contributiva que emerge del propio texto normativo de la ley de ganancia. Cuando hablamos de IVA, estamos hablando de personas respecto a los cuales se realizan los actos de comercio, se realizan las prestaciones de servicios que también forman parte de la expresión de capacidad contributiva propia que la ley define. El monotributo lo que tiene como novedoso es que define esa capacidad contributiva que va a estar colectada por la norma, consecuencia de distintos parámetros a los cuales cada uno tiene su propia explicación y tiene su propia entidad. ¿Cuáles son estos parámetros que el monotributo elige para determinar en principio la posibilidad que una persona se adhiera? Y obviamente, si los parámetros no se dan por cumplimentados, obviamente la circunstancia que esta persona no podrá ser monotributista y va a tener que irse al régimen general, que implicaría estar inscrito en ganancia, estar inscrito en autónomo, y obviamente el aporte de la obra social lo hará a través de una contratación de una entidad de medicina prepaga de carácter independiente. Entonces,
Dicho esto, chicos, los parámetros que el monotributo elabora como definición de la capacidad contributiva de cada persona son básicamente ingresos brutos devengados, metraje de superficie ocupada, kilowatt de energía consumida, precio máximo unitario de venta y alquileres devengados correspondientes al local en el cual opera el contribuyente. Todo esto hace, chicos, que del adecuado cumplimiento de estos parámetros, que reitero, ingresos brutos devengados, kilowatt de energía consumida, metraje de superficie ocupada, precio máximo unitario de venta y alquileres devengados del local en el cual opera el establecimiento, el contribuyente, persona humana, y esto también es importante que lo entendamos, chicos, ¿en qué sentido? La adhesión al monotributo no es de carácter obligatorio, la adhesión al monotributo es absolutamente de carácter optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse que una persona humana cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley y por la norma reglamentaria para ser monotributista, y no obstante eso, la persona autónomamente, haciendo uso de su libre albedrío en tema fiscal, lo que dice es: no, yo no quiero ser monotributista, sino que yo quiero someterme al régimen general. Cuando decimos régimen general, chicos, entiéndase claramente, régimen general significa estar inscrito en ganancia, estar inscrito en IVA y aportar al régimen de autónomo conforme a la ley 2628 modificatoria complementaria, ley 23349, y pagar autónomo por la ley 24241. ¿Está claro esto, chicos? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, chicos, aspectos sustanciales del monotributo. Como dije, existen condiciones objetivas y existen condiciones subjetivas. La condición subjetiva primaria es, chicos, para ser monotributista es absolutamente imposible, porque la norma es clara y es concluyente, es absolutamente imposible que cualquier tipo de sociedad, sea cual fuere su denominación o sea cual fuere su ubicación dentro de la Ley General de Sociedades, podríamos decir sociedad de hechos, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, es decir, todos los tipos societarios que está previsto por la Ley de Sociedades Generales están inhibidas de ser monotributistas. Esto nos lleva a una primera conclusión. Estas sociedades que están absolutamente inhibidas, están absolutamente imposibilitadas de ser monotributistas, van a tener que estar sometidas al régimen general, como dije, ganancia, IVA y este régimen de autónomos sus integrantes. Entonces, primer condición subjetiva es: ningún sujeto societario podrá adherirse al monotributo. Segunda cuestión subjetiva: podrán adherirse al monotributo las personas humanas, y también hice una expresa salvedad, chicos, al decir que la persona humana, una vez que fallece, podrá hacer la sucesión indivisa en los mismos términos que hablamos cuando hablamos de ganancia, podrá seguir siendo monotributista exclusivamente, y esto es por la modificación de la ley 27430, chicos, exclusivamente hasta cumplido un año del fallecimiento del causante, o hasta que se produzca dentro de ese lapso la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento que cumpla la misma finalidad. Llevado esto a un ejemplo práctico, una persona era monotributista en vida, fallece el 30 de abril de 2020 y se pueden dar dos circunstancias. Antes que transcurra el año, se declara legítimo el testamento o se produce la declaratoria de herederos, es decir, los legítimos derechamente. En ese mismo momento se produce la desaparición de la sucesión indivisa como monotributista. Ahora, si la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento que cumpla la misma finalidad se produce después del año, literalmente al año que falleció el causante, la va a dar de baja de oficio la sucesión indivisa como monotributista, y obviamente de continuarse desarrollando la actividad, llámese actividad comercial, llámese prestador de servicios, van a tener
que van a tener que inscribirse a nombre propio como personas humanas que desarrollan esa actividad continuadora de la subida indivisa. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, hablamos de condiciones subjetivas, que son las que hemos descrito, hablamos de condiciones objetivas, porque básicamente el monotributo van a poder adherirse todas aquellas personas que desarrollan el comercio, la industria, actividad agrícola, actividad ganadera, pero con determinadas exclusiones que son las que objetivamente define el régimen. Como sea, no podrán ser monotributistas quienes realizan prestaciones e inversiones financieras, es decir, cualquier persona que da préstamo de dinero no puede ser monotributista, quienes desempeñen cargos de dirección, de administración y conducción de sociedades, es decir, los socios gerentes, los directores no podrán ser monotributistas. ¿Por qué? Porque básicamente van a tener que cumplir el régimen de autónomo o el régimen de la ley 2441. Tampoco podrán ser monotributistas quienes participen en sociedades no incluidas en el régimen y por supuesto que no puedan ser adheridos quienes desarrollan actividad de compra-venta de valores mobiliarios, es decir, un operador de bolsa que se dedica a comprar y vender valores mobiliarios tampoco podrá ser monotributista, y obviamente quienes desempeñen trabajo en relación de dependencia, porque la relación de dependencia claramente es una relación que no tiene el desempeño de actividad autónoma que amerite ser monotributista. Razón por la cual, chicos, estos son primero las posibilidades objetivas y subjetivas, y estas son las incompatibilidades, sobre todo tipo subjetiva, que el régimen crea. Entonces, ¿cuáles son las condiciones plasmadas, chicos, en las expresiones de capacidad contributiva que el monotributo elige? Bueno, conforme al plexo de la última reforma, que es la 27618, el parámetro de ingresos brutos va a tener como tope máximo para aquellas actividades consistentes en prestaciones de servicio, locación de obras y demás cuestiones, el tope 2.600.000 pesos, y para las actividades de comercio, es decir, la venta de cosas muebles, el tope máximo va a ser de 3.700.000 pesos. Esto es conforme a la última modificación, chicos, establecida por la ley 27618. Entonces, la otra pregunta que nos vamos a hacer, chicos, es que habiéndose definido parámetro ingresos, parámetros energía consumida, parámetro superficie afectada, parámetro alquileres vengados y parámetro precio máximo unitario de venta, ¿cuál es el alcance y cuál es el sentido que le vamos a dar a cada uno de estos? O dicho de otra manera, todas las personas humanas que se encuentren en condiciones de adherirse al monotributo van a tener que considerar el parámetro de energía eléctrica. Bueno, acá la ley también hace una expresa salvedad que existen, chicos, determinadas actividades a las cuales la ley, con un justo criterio, considera que son altas demandantes de energía consumida, pero al mismo tiempo esa energía consumida es propia de la necesidad de la actividad y no amerita ser considerada como demostrativa de una gran capacidad contributiva. Razón por la cual, chicos, la ley y el reglamento definen actividades específicas que por su gran demanda de energía consumida no va a ser tenido en cuenta como parámetro a la hora de evaluar si una persona puede o no ser monotributista y a la hora de evaluar si ese monotributista cumple en las distintas categorías. ¿Cuáles son estas actividades a grosso modo, chicos, como las más principales? Las personas humanas o emprendimientos productivos que estén en condiciones que se dediquen a la fabricación de helado. Es decir, si una persona humana dedica a fabricar helado, obviamente por su propia naturaleza esa elaboración de helado le insume grandes niveles de energía. Bueno, justamente, chicos, ese nivel de energía consumida en esa actividad no va a ser considerado parámetro porque está excluido de su aplicación. También otra actividad claramente excluida de esta consideración como parámetro es, por ejemplo, talleres de carácter metalúrgico, talleres donde se hacen
llámese trabajos metalúrgicos de gran significación que se caracterizan o justamente por su gran demanda de energía, razón por la cual ahí también con justo criterio ha decidido excluirse. Entonces, a la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿todos los sujetos que desarrollen todas las actividades van a considerar el parámetro kilowatt de energía consumida? No, las excepciones son las que acabo de señalar, más otras que también la propia norma y la propia reglamentación dispone. La segunda cuestión también es si vamos a considerar en todos los casos y bajo todas las circunstancias el parámetro de superficie afectada a la actividad como parámetro válido para decidir, en primer lugar, si una persona puede o no ser monotributista y en segundo lugar, para definir, cumpliendo estos parámetros, en qué categoría del régimen se va a incluir. Y la respuesta también acá es que no en todos los casos el contribuyente, persona humana que esté en condición de adherirse al monotributo, va a tener que tener en cuenta el parámetro metraje superficie ocupada. ¿Por qué? Porque la ley adopta también un criterio de cierta, podríamos decir, coherencia fiscal cuando dice o separa, llámese, actividades que por su propia naturaleza requieren gran cantidad de metraje de superficie ocupada, ejemplo, una cancha de fútbol 5, ejemplo, un salón de fiesta, ejemplo, un salón de baile nocturno. Es decir, hay actividades que por su propia característica requieren de grandes cantidades de superficie ocupada y esa superficie ocupada en modo alguno significa capacidad contributiva por parte del titular de la misma. Y acabo de decir, chicos, cancha de fútbol 5, cancha de pádel, playa de estacionamiento, salones de clubes nocturnos, clubes donde se juegan determinados deportes, es decir, en todas las actividades, porque la propia ley excluye de su aplicación, no va a ser tenido en cuenta el metraje de superficie ocupada. Y a esto se agrega otra también expresa disposición que consiste en que cuando la actividad se realiza en una localidad que tiene menos de 40.000 habitantes, salvo que esa localidad sea declarada de interés turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación, tampoco se contemplará el metraje de superficie ocupada para estas actividades que se realicen en esta localidad de menos de 40.000 habitantes. Siempre ponemos acá, chicos, un ejemplo claro. Si yo voy a abrir un maxi kiosco con expendio de bebida al público en la localidad de Herradura o en la localidad de Mansilla, obviamente puede darse que ese maxi kiosco opere con la instalación de mesas, llámese dentro del ejido urbano, dentro de la vereda, y obviamente de esto se ha hecho eco el legislador cuando dijo, señores, actividades, llámese de venta de bienes o prestación de servicios, que se desarrollen en zonas que no tengan como característica gran cantidad de habitantes, tampoco el metraje cubierto va a ser considerado parámetro válido para considerar la inclusión o la exclusión y para considerar límites de las distintas categorías de régimen. ¿Está esto todo claro, chicos? Hola. Sí, profe. Y también, chicos, es importante definir que existe otro parámetro que en realidad no define categoría, sino que define posibilidad de adhesión o no posibilidad de adhesión, que es el denominado precio máximo unitario de venta, que claramente, chicos, rige solamente para venta de cosas muebles. Es decir, el parámetro precio máximo unitario de venta es aquel que se establece para la venta de cosas muebles que conforme al último marco normativo ha sido establecido en la suma de 39.401,62, y acá la duda que se plantea es ¿cuál es el precio que se debe considerar? Podemos decir que hay un precio de lista y un precio llamado en condiciones de contado. Justamente la ley y el reglamento son precisos cuando dice, chicos, que el precio que se va a tomar como criterio es el precio de venta en condición de contado. Es decir, si el precio de venta en condición de contado supera los 39.401,62,
la persona humana, por más que cumpla todos los demás requisitos, no podrá adherirse al monotributo y obviamente deberá cumplimentar las formalidades del régimen general cuando decimos inscrito en ganancia, inscrito en IVA e inscrito en autónomo. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, cualquier duda empiecen a preguntar, no hay ningún problema. Entonces, dicho esto, chicos, la propia vigencia del régimen nos va a someter siempre a nosotros a determinadas, podríamos decir, decisiones que vamos a tener que tomar en lo atinente a la formalización de la adhesión al monotributo y en lo atinente a la evolución de la normativa que establece de qué manera yo me voy categorizando conforme a la normativa vigente. Una primera cuestión, chicos, y es del análisis puntilloso tanto de la ley como del reglamento. Cuando hablamos de superficie ocupada, en aquellos casos que no rige la excepción que recién acabo de señalar, hay dos disyuntivas, hay dos posibilidades de interpretar lo que dice la norma como metraje de superficie ocupada. Uno es decir, señores, metraje de superficie ocupada es todo el ámbito donde se desarrolla la actividad, y el otro es la acepción, si se quiere, más restrictiva, que es el que afortunadamente toma la reglamentación vigente, solamente debe limitarse al lugar en el cual se desarrolla la atención al público. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros va a abrir un maxi kiosco, va a abrir una roticería, va a abrir un restaurante, y tenemos por un lado lo que es el espacio propiamente dicho donde va a estar el público, tenemos un espacio destinado al depósito de la mercadería, al depósito de los insumos, tenemos otro espacio destinado a la administración y tenemos otro espacio dedicado al sanitario. Bueno, chicos, a la hora de justipreciar el metraje de superficie ocupado, yo lo único que tengo que tener es el metraje en el cual estrictamente se desarrolla la atención al cliente o donde se presta el servicio, es decir, si yo tengo una roticería en el cual tengo el salón comercial, tengo la cocina, tengo el baño y tengo unas oficinas administrativas, solamente voy a considerar el salón comercial en el cual el público se atendía. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, y a renglón seguido, chicos, también la ley y el reglamento es, si se quiere, muy precisa en la disyuntiva que se puede plantear respecto a aquellas actividades, obviamente, en las cuales debe considerarse el kilowatt de energía consumida como parámetro válido. ¿Qué pasa cuando el desarrollo de la actividad, llámese comercial o prestador de servicio, se desarrolla en un inmueble que al mismo tiempo es casa habitación? Y obviamente no hay un medidor de energía para la actividad comercial y otro medidor de energía para lo que es la actividad privada de la casa habitación. En este caso también la reglamentación, si se quiere, es por demás clara cuando dice que en el caso que no existe un medidor que separe el uso comercial del uso familiar, la ley de reglamento dice que para aquellas actividades que Pablo, son... un minuto. Sí, sigo y después seguimos, chicos. Para aquellas actividades que sean consideradas de alto consumo energético, se va a considerar en estos casos que el 90% es de uso comercial y un 10% de uso familiar. Y como contrapartida, chicos, en aquellas actividades que no están caracterizadas como altas consumidoras de energía eléctrica, el guarismo va a ser 90% de uso familiar y 10% de uso comercial. Perdón, 80 de uso comercial familiar y 20 comercial, perdón, me rectifico ahí. ¿Se entendió, chicos? Cuando son altos usuarios de energía consumida en ámbitos de consumo familiar es 90 comercial y 10 familiar.
Buenas. Buenas. Profe. Sí, se te ve Chicos, bien creo y se te escucha bien. que justo se cortó y quiero de alguna manera ratificar lo que acabo de explicar. ¿Qué pasa cuando el desarrollo de la actividad que amerita la adhesión al monotributo se desarrolla en un domicilio de carácter familiar, es decir, un domicilio donde reside el contribuyente y su familia, y no tiene medidores separados? Obviamente, chicos, si hubiese medidores separados, yo digo, tengo mi maxi kiosco en la entrada de mi domicilio y tiene un medidor separado, listo, ese medidor me da el consumo de energía consumida por el local comercial. Pero si no tengo esa separación de medidores, la norma es clara en cuanto a que cuando sean actividades consideradas de bajo consumo, se va a considerar que el 20% de ese consumo es de carácter comercial y el 80% es de carácter familiar, es decir, se va a tomar 20 para evaluar el parámetro kilowatt de energía consumida, y cuando las actividades sean de alto consumo, se van a considerar que el 90% es de consumo comercial y el 10% es de consumo de carácter familiar. ¿Está claro esto, chicos? Siempre y cuando, Sí, profe. chicos, hacemos referencia concreta cuando obviamente no existen medidores separados que marque un consumo y otro. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Y ampliando un poquito cuáles son las actividades en las cuales no se va a tener en cuenta el parámetro de superficie, he dicho plan de estacionamiento, he dicho canchas de fútbol 5, he dicho actividad hotelera, explotación de carpas, servicios de camping, servicios prestados por establecimientos geriátricos, servicio de depósito y resguardo de muebles. Todas estas actividades son las cuales no se va a considerar el metraje de superficie ocupada. Y respecto al parámetro de energía consumida, no se va a considerar en los lavaderos de autos, en el expendio de helados, en el servicio de lavado y limpieza de artículos de tela y en la explotación de juegos electrónicos, más en localidades que tengan menos de 40.000 habitantes. Bueno. Chicos, hasta ahora en lo conceptual, en el trazo grueso, ya estamos más o menos en tema qué es el monotributo y quiénes son los posibles sujetos que pueden adherirse. Con la expresa salvedad, chicos, y ratifico, porque esto siempre es materia de preguntas en los finales, la adhesión al monotributo es voluntaria, es optativa y no es obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, chicos, dicho esto, y vamos a entrar en un terreno un poquito más empírico tal vez, vamos a suponer que a cualquiera de ustedes lo va a ver una persona que dice, yo voy a abrir en el mes de diciembre, dentro de mi vivienda familiar, una suerte de roticería o expendio de comida elaborada en el mismo domicilio familiar. Chicos, ahí la decisión que usted tiene que tomar es decir, bueno, primero, se trata de una persona humana, se trata de una persona humana. Entonces, subjetivamente está en condición de adherirse al monotributo. La segunda cuestión, cuando yo voy a iniciar mi actividad, chicos, la norma es clara en lo atinente a que deben considerarse todos los parámetros. Voy a decir, de vuelta, ingresos brutos de vengado, voy a decir kilowatt de energía consumida, voy a decir precio máximo unitario de venta, voy a decir alquiler que se abona por el local del cual se ocupa, y voy a decir ahí ya están dos: precio máximo unitario, ingresos, kilowatt, alquileres de vengados y nada más. La pregunta que nos haremos es, chicos, yo cuando abro una actividad, ¿conozco cuáles son los ingresos que tuve? No, porque la estoy abriendo hoy. Cuando inicio una actividad, ¿conozco los kilowatts de energía consumida que estoy teniendo? Obviamente que no. Entonces, primer concepto que es claro, chicos, cuando yo
voy a decidir adherirme al monotributo, obviamente voy a calificarme entre las distintas categorías que el monotributo acepta en función al único parámetro que yo podría conocer, que es justamente el metraje de superficie ocupada, cuando mi actividad deba contemplar ese metraje. Es decir, si yo voy a abrir, por así decirlo, una playa de estacionamiento, obviamente en la playa de estacionamiento no voy a tener en cuenta el metraje de superficie ocupada, razón por la cual, chicos, bajo este contexto, obviamente mi encuadramiento inicial va a ser el de la categoría mínima, llámese categoría A, porque no tengo ningún parámetro respecto al cual yo tenga que evaluar la posibilidad de adherirme en distintas categorías. Es decir, no tengo parámetros, no tengo ninguna de las variantes que la ley exige, entonces, en base a mi consideración subjetiva, me adhiero como categoría A. Ahora, dicho esto, chicos, y es central entender que el monotributo, por la aplicación de la modificación de la ley 27430, contempla dos periodos de recategorización que son justamente el cierre cada semestre calendario. Yo tengo un cierre del primer semestre en el mes de junio y tengo otro cierre en el mes de diciembre. Razón por la cual, chicos, cuando yo, como en este caso, yo me adhiero hoy 8 de diciembre porque hoy empiezo mi actividad de roticería en mi domicilio familiar. Obviamente voy a estar enmarcado en la categoría A y obviamente conforme a la normativa vigente, yo en diciembre recién voy a tener menos de un mes de actividad. Y la condición, chicos, que el monotributo exige para que yo me recategorice, es decir, modifique mi categoría, es que debo tener por lo menos 6 meses de actividad continua. Razón por la cual, chicos, en el caso particular de este ejemplo que estoy dando, cuando yo me categorice en diciembre en la categoría inicial a fin de diciembre, no voy a tener desarrollados 6 meses de actividad. Razón por la cual, chicos, el día 20 de enero, en el cual vence el semestre de encuadramiento del segundo semestre de 2021, no voy a hacer ningún tipo de actitud porque voy a seguir siendo categoría A. Ahora, dicho esto, chicos, cuando venza mi recategorización en el mes de junio del 2022, ahí sí ya voy a tener cuanto menos 20 días de actividad en diciembre y 6 meses de actividad continua en junio. Y en ese caso tengo que cumplir la condición que establece la norma. Como ya tengo 6 meses de actividad, yo lo que voy a hacer es, voy a sumar los ingresos brutos devengados en esos 6 meses, los kilovatios de energía consumida en esos 6 meses, y a partir de esa sumatoria y de ese promedio de ingresos y de kilowatt de energía consumida, que son mis variantes, llámese variables, voy a estimar cuál va a ser mi ingreso para un periodo fiscal completo, es decir, 12 meses. Y en función a esa estimación, chicos, me voy a recategorizar el 20 de julio del 2022 y esa va a ser mi nueva categoría, que obviamente puede seguir siendo A, porque por el nivel de ingreso yo puedo seguir siendo pequeño con de categoría mínima, o podrá ser B o podrá ser C, o llegado el caso, chicos, si esa estimación de ingreso por la actividad de prestación de servicios supera los 2.600.000, o si vendo bienes supera los 3.700.000 previstos por la norma, obviamente yo en ese caso tendré que excluirme el monotributo porque he superado los límites de uno o de varios parámetros y ya no me queda alternativa que pasarme al régimen general, es decir, inscribirme en ganancia, inscribirme en IVA y empezar a pagar autónomo. ¿Está claro esto, chicos? Sí, pero... Ahora, volviendo a nuestro análisis principal, chicos, con un mes de actividad no hago estimación alguna. Con 6 meses de actividad estimo, hago un promedio de los 6 meses de actividad y esa estimación la llevo a 12 meses. Ahora, chicos, cuando en el mes de diciembre del 2022 yo ya tenga 12 meses de desarrollo continuo de actividad, obviamente ya no hago estimación. Lo que hago es sumarizar mis ingresos,
sumarizar mis kilowatts de energía consumida, considerar lógicamente el precio unitario de venta de cosas cuando amerite ese precio para saber si puedo seguir o no en el régimen, y en función a eso, el día 20 de enero del 2023, deberé presentarme a la FIP y en cumplimiento de esa recautorización tendré que decir que con consecuencia de que esos 12 meses han mejorado mis niveles o han disminuido mis niveles, yo voy a modificar mi categoría. Y es importante señalar, chicos, acá que esa modificación de categoría va a entrar a regir, si yo la hice el 20 de enero, recién el 20 de febrero, es decir, como monotributo es un pago de carácter mensual que vence todos los días 20, el 20 de enero del mes en que me recategorice voy a seguir pagando la cuota que tenía antes. Y recién el 20 de febrero voy a pagar la cuota que puede ser incrementada si aumentó mi categoría o puede ser disminuida si mi categoría disminuyó. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, hay una pregunta obvia, chicos, que debe surgir del propio conocimiento y análisis de la norma. Yo les he dicho que lo que en definitiva establece el monto de la categoría mensual es el encuadramiento en las categorías que son las que taxativamente prevé el régimen, que son categorías desde la A hasta la H para prestación de servicio y venta de muebles, y solamente I, J y K para la venta de muebles, que son los ingresos brutos de vengado, que son los kilowatts de energía consumida, y que son los alquileres de vengado correspondientes al local que ocupa el contribuyente. Hay una circunstancia que es altamente probable que ocurra, chicos, que cuando ustedes, a partir del conocimiento literal, conocimiento preciso de cuáles son los distintos volúmenes de cada una de estas expresiones de capacidad contributiva, cuando ustedes conozcan el ingreso, cuando ustedes conozcan los kilowatts, cuando ustedes conozcan todos los demás parámetros, puede darse que respecto a estos parámetros surjan distintas categorías. Es decir, puede haber un contribuyente que su parámetro de ingreso le dé 834.000 y que su parámetro kilowatt de energía consumida le dé 3.500. ¿Qué significa esto? Que por el parámetro de ingreso tiene una categoría y por el parámetro kilowatt tiene otra. A ese respecto, chicos, la norma legal y reglamentaria es clara. Cuando en función a los distintos parámetros surgen distintas categorías, el contribuyente indefectiblemente tendrá que optar por la mayor. Es decir, si yo por venta de bienes soy categoría F y si por ingreso bruto soy F y por kilowatt de energía consumida soy H, ese contribuyente se va a enmarcar o se va a categorizar como categoría H. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, a ver. Como dije, las categorizaciones son de índole semestral y también es importante, chicos, saber que los artículos 20 y 21 de la ley disponen lo que se denomina exclusión, o que también se pueden ser tildada como exclusión de oficio. Es decir, un contribuyente haciendo uso de su, haciendo uso de lo que se considera vital al régimen, que es el proceso de autoencuadramiento, obviamente es factible que en función a un error de carácter técnico consignen mal alguno de los parámetros. Razón por la cual, chicos, la ley en su artículo 20 y 21 establece que la autoridad fiscal podrá, sobre la base de determinadas herramientas informativas, podrá hacer dos cosas, chicos. En primer lugar, si considera que el contribuyente ha sido mendaz en la evaluación de su propio ingreso, o ha sido mendaz en la evaluación de su kilowatt, o ha sido mendaz en su evaluación del metraje de superficie ocupada, la FIP de oficio puede excluirlo. Esta exclusión significa que se le notificará que ha sido excluido de oficio y mediante un planteo de disconformidad el contribuyente puede decir, mire, usted está equivocado.
Ahora, si el contribuyente no plantea la disconformidad o esa disconformidad no es admitida fiscalmente porque no tiene acervo el mismo, ese contribuyente va a ser excluido de oficio y obviamente tiene implicancia respecto a qué, que al ser excluido de oficio deja de ser monotributista y pasa al régimen general, es decir, va a tener que inscribirse en ganancia, va a tener que inscribirse en IVA y va a tener que inscribirse en autónomo. Y la otra posibilidad que tiene la FIP, chicos, no es excluir de oficio, sino de modificar de oficio la categoría, es decir, yo me adherí al monotributo porque declaré de ingresos 2.100.000 y la FIP, por conocimiento fáctico de entidades bancarias, por conocimiento de organismos de información, por conocimiento de los propios clientes contribuyentes que dicen, mira, esta persona me vendió por tanto peso, la FIP, no pudiendo excluir de oficio porque no sale el régimen, lo que puede hacer es decir, mire, usted declaró ingresos por 2.100.000 y nosotros a partir del conocimiento brindado por entidades bancarias, a partir del conocimiento brindado por clientes que a usted le compra, hemos determinado que su ingreso no es de 2.100.000, sino que es de 2.600.000. Y ahí lo que la FIP hace es de oficio cambiarle de categoría. Es decir, estando en la categoría F, lo modifica a la categoría G, por ejemplo. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, lo último que nos queda, chicos, es hablar todo esto que hemos dicho nosotros. Podríamos decir que es el monotributista que está enmarcado, chicos, enmarcado dentro de lo que sería la franquicia plena del monotributo, es decir, el monotributista que por realizar venta de bienes o realizar prestación de servicio se adhiere al monotributo y obviamente va a pagar el componente impositivo pleno consistente en IVA y ganancia y va a pagar el componente previsional pleno consistente en jubilación y obra social. Ahora existen dos caracterizaciones distintas dentro del mismo monotributo, chicos, al cual a uno de ellos se le llama el monotributista social. Esto es lo que al principio con la ley 24.977 y la posterior modificación de la 25.865 se denominaban los efectores sociales. ¿Quién eran los efectores sociales que hoy es el monotributista social? Es aquella persona que en razón de estar dentro de un rango de excesiva vulnerabilidad social, el Estado le ha dado la categorización de formar parte de un emprendimiento beneficiario, un plan social. Estos son, llámese los asociados a cooperativa de trabajo, estos llámese aquellas personas que son por el Estado introducidas al mercado laboral bajo esta figura de asociativismo, cooperativismo, y lo que tenemos que saber, chicos, es que respecto a la diferencia fundamental de estos sujetos, conocidos como monotributista social, es, en primer lugar, no son ellos quienes van y se inscriben en la FIP y dicen yo soy monotributista. Es, hasta hace unos años, era el Ministerio de Desarrollo Social, de Desarrollo Humano de la Nación que le delegaba a las provincias, quienes le daban esa caracterización, y ahora es el propio ANSES quien se ocupa de darles esa formalidad de ser monotributista social, es decir, ellos mismos solicitan la FIP su encuadramiento, y lo más relevante de esto es obviamente que estos monotributistas sociales no podrán tener ingresos que excedan a la categoría A, porque si se exceden a la categoría A van a tener que dejar de ser monotributista social y van a pasar a ser monotributista de carácter general. Y lo segundo relevante, chicos, es que estas personas no pagan el componente impositivo en ningún caso, y del componente previsional solamente pagan el 50%, es decir, como consecuencia de esa caracterización de lo que antes se decía efector social y hoy es monotributista social, va a pagar del componente previsional la mitad de la jubilación y solamente la mitad de la obra social. Esta es la específica categorización de lo que se denominan monotributistas de carácter social. ¿Está claro esto, chicos?
Sí, profe. Justamente, profe, en ese ejemplo de monotributista social, le voy a comentar un caso familiar. Mamá antes trabajaba en la cooperativa de la municipalidad. Ella tenía aporte de monotributo común, digamos, y le faltaba 1 año y 8 meses para hacer su trámite de jubilación. Pero antes ella tenía la pensión por invalidez y para completar esos 1 año y 8 meses hasta que le llegue la jubilación, el ANSES le dice que se asocia al monotributo social. Y ella, en su momento, ella pagaba 450 pesos. Y cuando cumplió la edad de los 60, el ANSES que hace automáticamente le abrió todo, que ella pagó todo lo que le faltaba, entonces le dio de baja a Irma, no como el monotributo común que tiene que dar baja en renta y de aquí. Y ahora ella tiene la jubilación mínima, de la mínima otra vez. Pero está bien, pero López, Sí. entiendo yo, pero realmente lo que hizo la ANSES fue hacer Con la moratoria que había, justamente. Está bien. Y ahora ya ella no va a poder ser monotributo social porque pues si se adhiere, Sí. Sí. Así es, tal cual, profe. Perfecto. Bueno, chicos, y por último, la última categorización del monotributo es aquel que antes se denominaba el monotributista eventual, chicos, que ahora pasa a ser descrito a la luz de la nueva normativa como el trabajador de modalidad promovida, mejor dicho, el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente, que es aquella persona humana, chicos, respecto a los cuales se dan determinadas características. Primer característica, obviamente, la persona no tiene que ser empleada de relación de dependencia. Segunda característica, no debe tener local propio. Y básicamente, esta posibilidad lo tienen aquellas personas que tienen una eventualidad, no en la actividad, sino en su ingreso. El caso más simple, más fácil para describir esto, chicos, sería una persona que es, por ejemplo, encuestadora de opinión. O sea, una persona que está acreditada con, llámese, el título habilitante o llámese con la tecnicatura pertinente y es tildada como encuestadora, es tildada como analista de mercado, es tildada, por ejemplo, como un perito balístico, es decir, una persona que acredita una cierta formación para realizar un trabajo personal, pero que hay una absoluta, podríamos decir, un ingreso de carácter muy esporádico, bajo ciertas circunstancias y en ciertos casos. En este caso, esta persona, chicos, que se enmarca como trabajador incluido en el régimen de promoción independiente, lo que hace es no paga la cuota mensual plena, tampoco paga el régimen previsional en un 50% como el monotributista social, sino lo que hace es, en cada oportunidad que es contratado, vuelvo al ejemplo que acabo de citar, un perito balístico es contratado por un juez de instrucción para realizar una pericia balística. Justamente hay un ingreso de carácter muy esporádico y el trabajador sometido a este régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente, su único aporte como monotributista va a ser una suma equivalente al 5% del monto que se le va a pagar. Es decir, en el ejemplo que acabo de citar, chicos, un perito balístico es llamado por el juez le pide que realice la pericia, por esa pericia se le va a pagar una suma de 30.000 pesos, bueno, justamente el monotributista enmarcado en esta categorización va a tener que hacer una factura por 30.000 pesos y al momento que cobren los 30.000 pesos va a tener que hacer un depósito equivalente al 5% de esos 30.000, es decir, va a pagar 1.500 pesos y ese pago va a ser imputado
a lo que se denominaría su cumplimiento previsional de la ley 24241. Dos preguntas nos tenemos que hacer acá, chicos. Esta persona que va a pagar ese 5% en cada oportunidad que cobre, está pagando su aporte previsional conforme a la ley 24241. Pregunta 1. ¿Podrá esta persona algún día reclamar la jubilación como aportante activo en condiciones normales? La respuesta a esto contundente es que si ese 5% que él fue pagando por las distintas prestaciones que fue percibiendo, suma los 12 meses de aporte previsional pleno, él va a poder ser considerado como un monotributista aportante activo. Ahora, si la suma de los 5% no alcanza a las 12 cuotas que él debe pagar de régimen de autónomo dentro del monotributo, le va a corresponder a él la decisión de pagar la diferencia en el último mes calendario. Es decir, si fue pagando menos de enero a noviembre porque el 5% fue menos, le va a pagar en diciembre la última cuota con el agregado lo que le falta, o bien le va a corresponder tomar la decisión de pagar, mejor dicho, de presentarse cuando se opere su edad jubilatoria, llámese 60 mujeres o 65 hombres, presentarse al ANSES y pedir una jubilación en carácter de aportante irregular porque no cumplió con la totalidad de la prestación. ¿Está claro esto, chicos? Hola. Sí, profesor. Bueno. Lo último, chicos, y que honestamente, digo lo último, pero tendría que haber sido lo primero. Profesor, Sí, Rol. ¿sabe usted que yo fui monotributista durante 6 años? ¿Cómo? Yo fui monotributista durante 6 años. 6 años. Sí. Roble, pregunta, pero no de chusma, sino para interesarme por el caso. ¿Usted fue monotributista de carácter general o lo hizo bajo estas modalidades de promoción de empleo o bien de Claro, social? de promoción de empleo. O sea, usted pagaba el 5% de cada monto que se le facturaba. Así es. Sí. Después, ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su planteo, Robles? son los 5% que habló usted. Ah, pero es se soluciona fácil eso, Robles, ¿eh? Pero, a ver, yo quiero saber si no, a lo mejor estoy equivocado, porque después me jornalizaron, digamos, Sí. y cómo queda esos aportes, digamos. No, No puedo reclamar eso, ¿no? no, Robles. Ahí usted tiene que, si se quiere, olvídese el monotributo, Robles, y Eso vayamos está, literalmente. entonces, sí, No, Robles, escuche, es buena su pregunta y amerita una respuesta. Escúcheme, Robles. Ese 5% fue a parar a los, digamos, a lo que se denomina este famoso fondo de sustentabilidad del ANSES, que es lo que depositamos todas aquellas personas que trabajamos, sea en el carácter que sea. O sea, uno puede cumplir su aporte jubilatorio como empleado, otro lo cumple como independiente, otros lo aportan como en cajas profesionales. Sí, el Roble, para que usted se quede tranquilo, ese 5% que usted depositó bajo el formato, llámese monotributista, como se llamaba antes, el eventual, o ahora como trabajador proveniente, fue a parar al ANSES, en la grilla del ANSES, en la tirilla del ANSES. Si usted se va mañana, Roble, y pide su tirilla, usted va a ver que ese 5% está ahí como aporte jubilatorio que obra en su favor. Ahora, Robles, quiero ser claro, ese aporte que usted hizo del 5% forma parte del aporte pleno que debería estar, para que se lo considere aportante regular, el 100% del monto mensual del monotributo. Es decir, el monotributo mensualmente tiene, por así decirlo, 1000 y pico de pesos de jubilación. Si la suma de esos 5% no suman 12.000 pesos al año, usted tal vez tenga que en 5 años no pagó 1.000 pesos, pagó 500 pesos. Entonces,
para que usted sea aportante regular, Robles, usted tiene que hacer un análisis, bueno, ¿cuánto me falta a mí para completar que ese 5% cumpla? Le estoy hablando a grosso modo, Robles, cumpla los 12.000 de pago anual, y si yo durante 10 años tuve este aporte mínimo, ¿cuánto sería la diferencia para que ese aporte mínimo se contemple dentro de sus 30 años de prestación de servicios con aporte efectivo, y para que eso sea y usted se pueda jubilar como aportante regular? De otra manera, Robles, el ANSES le va a decir a usted, usted tiene 65 años de edad, tiene 30 años de prestación de servicios, pero todo solamente tiene el equivalente a 20 años. ¿Por qué? Porque hay 10 años que aportó menos de lo que sería el monotributo pleno, como si fuese monotributista común, es decir, su 5% no alcanzó los 12.000 al año. ¿Me entiende, Robles? Sí, profe. Entonces ahí eso ya va a ser materia de un buen análisis de carácter tradicional que usted se va a tener que hacer, tal vez por sí mismo, o tal vez auxiliado por un especialista previsional que le va a decir cuál es la mejor alternativa. Obviamente, Robles, y esto ya no hace falta ser especialista previsional, si a usted por edad cumplió, por año de servicio le sobra y por año de aporte tal vez le falte un poquito, está la posibilidad que usted, si tiene los 25 años mínimos de aporte, esos años que integró como ese 5% por ser trabajador promovido, no lo puede, que no le haga falta acreditarlo. Puede que sume para la jubilación, entonces, profe. Sí, y entonces respecto a ese pedido, usted lo que puede aplicar es la prescripción que la propia ley de jubilación prevé, Robles. ¿Está? Bien, profe. ¿Estamos de acuerdo, Robles? Sí, profe. Bueno, chicos, en el trazo grueso está entendido. Primer dato, monotributista general. Segundo dato, monotributista llamado de carácter social. Y tercer dato, monotributista considerado trabajador promovido independiente. Están las tres, está claro la diferencia entre cada uno y la particularidad de cada uno. Eso es lo que más me interesa que le quede esta clase, chicos, ¿eh? Hola. Sí, profe, le escuchamos. Bueno, chicos, voy a tratar, porque quiero ser preciso en esto. Tal vez ustedes han escuchado más que nada por el rumor social. ¿A cuento de qué viene, chicos, la sanción de la ley 27618? Ubiquémonos dentro del contexto, llámese histórico, de la Argentina. Fíjense, cuando ustedes lean puntillosamente toda la evolución normativa, yo he dicho, y en esto es preciso el dato, la modificación del monotributo por la ley 27430, que dijo, señores, va a haber 2 recategorizaciones anuales. Recategorización en junio y recategorización en diciembre. Fíjense, y esto tiene un poquito, explica un poco el fenómeno de lo que aconteció. Fíjense que en el año 2020 Argentina, literalmente a partir de marzo entra, llámese en la crisis del COVID, situación de pandemia, y ha pasado lo siguiente, chicos, porque las categorías de monotributos son coherentes con la evolución inflacionaria, pero al mismo tiempo, chicos, el pago mensual, de la categoría de monotributo, están ajustados directamente por un indicador que tiene que ver con la evolución del precio del IPC elaborado por el INDEC. Es decir, chicos, con prescindencia de otras cuestiones de carácter, podríamos decir, macro-microeconómico, las categorías de monotributo y las cuotas del monotributo se ajustan por IPC, es decir, un mecanismo razonablemente justo y equitativo. ¿Para qué? Para que cuando exista un fenómeno inflacionario, solo se ajusten los márgenes de posibilidad de facturar y solo se ajusten las categorías. ¿Qué es lo que aconteció, chicos? Y esto tal vez ustedes han escuchado, llámese las críticas de índole social. En plena pandemia, en el mes de enero del 2000, mejor dicho, en el mes de junio del 2020,
¿Qué pasa? Consecuencia de ese ajuste por dato del IPC, el monotributo se ajusta a los ingresos, pero al mismo tiempo se ajustan las categorías. ¿Qué si se ajustan las cuotas? Imagínense gente con una paralización, podríamos decir, casi total, salvo los sectores considerados esenciales, llámese supermercado, llámese farmacia, con gran paralización de actividad se daban cuenta que por el ajuste IPC, obviamente, se le modificaban los montos y se le modificaba la cuota, razón por la cual esto originó, chicos, una tragedia de índole fiscal para muchos monotributistas que sin prácticamente desarrollar actividad tenían dos problemas, que habían sido ajustados sus montos de cuota y que inclusive por evolución del IPC, por la sola evolución del coste de vida, habían sido excluidos del monotributo. ¿Por qué? Porque justamente habían sido excluidos a consecuencia de este reordenamiento de carácter inflacionario que no contempló los efectos de la pandemia. Entonces, en función a eso, tal vez ustedes no lo sintieron, pero fue evidente, mucha gente que estaba, llámese en situación casi de fase 1, con negocios paralizados o prácticamente cerrados, sus cuotas en el año 2021 aumentaron entre un 35 y un 40% consecuencia del ajuste del IPC del proceso inflacionario del año 2020. Entonces, habida cuenta de este, llámese, desastre fiscal, el Parlamento argentino se abocó a buscar un mecanismo que contemple, se corta un ratito, buscar un mecanismo que contemple dos cosas, chicos. Primero, Sí, un minuto. que atenúe el impacto del aumento de la cuota y al mismo tiempo establezca nuevos parámetros para que la gente pueda seguir siendo monotributista por mayores ingresos que se prevean en su actividad. Un segundito y seguimos, chicos.
Ya llegamos a la hora también que vos tenés que retirarte. Si querés ir a los chicos por el grupo. Chicos, el profe se ve que tiene problema con su compu. No puede ingresar. Ok, profe. Esperamos a ver qué me dice. Como dice, se le chispoteó su máquina ahora. Ahí No, está. pero Ahí está. insólito, Patri, porque le ponía el código y me decía... No código. Y fíjate, No. mira, acá sale como técnica impositiva, no sale como Pablo. Bueno, chicos, no recuerdo en qué quedé. Escuchen dos cositas, pero para que ustedes lo lean y lo analicen tranquilo. Fíjense que no es un dato menor a tener en cuenta esta ley 27618, chicos, que es la ley de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. Van a leerlo detenidamente. ¿Qué es lo que hace? Si se quiere, corrige para atrás y también soluciona para adelante. Modifica básicamente todos los parámetros computables, sobre todo ingreso, para todo el 2021. Ahora, chicos, consecuencia que ya pasó en junio la primera recategorización del 2021, acá esta ley introduce mediante el marco normativo, ustedes lo tienen, dos regímenes. Un régimen en el cual, chicos, aquellos que habían salido, llámese por haber sido excluidos ellos, haberse excluido ellos autónomamente o por haber sido excluidos de oficio por la FIP, con estos nuevos montos la FIP le da, y esto quiero ser concreto en una cuestión, le da mediante un procedimiento transitorio que ya venció en septiembre de 2021 la posibilidad que hubiesen vuelto al monotributo. Esto es, me gustaría que lo lean, que lo analicen solamente al efecto de, llámese cultura general, casi podríamos decir. ¿Por qué? Porque este régimen transitorio feneció el 30 de septiembre de 2021. Ahora, habiendo finalizado este régimen transitorio, hay un régimen, chicos, que es un régimen de carácter general, que hace viable que con estos nuevos montos de ingresos, de más cosas, se le va a reconocer a todos aquellos responsables que se desvinculen a partir del 2022 una suerte de categorización especial. Es decir, ya no van a ser monotributistas, chicos, pero no van a entrar a ser régimen general de ganancias IVA como si fuesen régimen general de ganancias general y régimen de IVA general. Va a haber una suerte de clasificación de pequeño contribuyente que se excluyó, que decidió salirse o fue excluido por la autoridad fiscal en 2022, siempre que no supere el 50% del límite de venta anual. ¿Y en qué consiste esto, chicos? Tómenlo con pinza porque recién se va a plasmar el año que viene. Va a consistir que estas personas que se salgan a partir del 2022 se le va a reconocer como mínimo una diferencia de IVA a ingresar en los 3 años siguientes, que va a ser una reducción del 50, del 30 y el 10% en los débitos fiscales. Es decir, van a pasar a ser inscritos en IVA, pero no van a pasar a ser inscritos en IVA en las condiciones de un inscrito que recién se inscribe, sino que en las condiciones que se han desvinculado al monotributo a partir de enero de 2022 por no haber entrado en esa suerte de readmisión general. Y se le va a reconocer una diferencia de IVA, una reducción del IVA ingresar del 50 al 30 y 20 como especial condicionamiento de esta situación. Y además se le va a reconocer, chicos, el impuesto a las ganancias. Van a poder reducir el importe neto del IVA facturado en los últimos 12 meses anteriores. Chicos, esto, léanlo, analícenlo y en la clase del viernes o después en otra clase de debate lo vamos a analizar un poquito más
empíricamente, porque de hecho es un régimen que entra en vigencia a partir del año que viene. ¿Estamos de acuerdo? Emergente de esta ley 27618, ¿está? Estamos, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, miren, les pido disculpas honestamente, pero me tengo que retirar. De lo que era nuestro objetivo, y le voy a dar una propuesta superadora. ¿Qué les parece? El día viernes nos conectamos a las 15 horas, para desarrollar estos dos prácticos de IVA y estos dos de monotributo. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Estamos, chicos, entonces, con pacto de Sí, caballero. profesor, sin problema. Pacto de caballero entre usted y nosotros. El día viernes, 15 horas en punto. Y yo les pediría, ustedes ya tienen en la plataforma las soluciones de los ejercicios 1 y 3 de IVA y de los ejercicios 1 y 3 de monotributo. Obviamente, no solamente tienen las soluciones plasmadas en papel, sino que también tienen todas las herramientas, sobre todo el monotributo, para saber por qué razón ahí se dice quién puede ser monotributista y quién no puede ser, y el que puede ser cuál es la categoría. ¿Estamos de acuerdo? O sea, les pediría, para hacer más rápido el desarrollo del día viernes, lean las resoluciones del ejercicio 1, 2, 1 y 3 de IVA y 1 y 3 de monotributo, entonces avanzamos rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Bueno, chicos, gracias por todo, gracias por la atención, y sepan disculparme esta imposibilidad de seguir, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, retomamos el viernes con toda la polenta, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, contadora. Nos hablamos mañana, Patricia, nosotros seguramente.